En 6 AM de Caracol Radio, habla el presidente. Esta es la señal Caracol que enlaza a esta hora todas nuestras estaciones. Caracol cubre a Colombia, así como tenemos las 3 estaciones de mayor cubrimiento en Bogotá, 100.9 FM, nuestra Caracol Estéreo 99.9 y la frecuencia tradicional de Caracol, emisoras Nuevo Mundo 810 AM. Estamos en toda la geografía, en AM y FM en todas las capitales, pero también nos escuchan en el Tolima, en los 1300 de Radio Lumbí. Estamos en Radio Buenaventura, estamos en el Chocó, en Platina Estéreo, en el Cesar, en La Voz del Marquesote. Estamos en Cundinamarca, en distintos municipios. En Antioquia, además de Medellín, estamos en La Voz de Amalfi, en Apartadó Estéreo. Como siempre, estamos en toda la costa Caribe, en distintas ciudades, acompañándoles. En el departamento de Sucre, señor presidente, estamos en Sincelejo, en los 100.3 FM y en nuestra queridísima Corozal Estéreo, porque Caracol cubre a Colombia. Bienvenido, señor presidente, a esta primera cadena radial colombiana. Presidente Petro, muy buenos días. Buenos días, Julio, y a todas las personas que nos oyen en este momento. Un buen día. Pues, presidente, primero que todo, muy reconocido de esta entrevista en momentos de tanta dificultad, en plena campaña, en un Consejo de Ministros que usted asume con tanta intensidad la noche. Esa es la primera pregunta. ¿Usted después de ese Consejo de Ministros pone la cabeza en la almohada y se puede dormir? No me puedo dormir. Me cuesta trabajo y madrugar. Es difícil, pero aquí estamos. ¿Pero qué hace? ¿Se pone a leer, se pone a pensar, manda sus populares mensajes en X? ¿Cómo pasa una noche como la de anoche? Generalmente leo las noticias, porque no tengo ese tiempo. Me entero algunas cosas. Usted sabe que el tiempo, los horarios cambian en el mundo, y me entero algunas cosas. Y voy cogiendo el sueño y me voy durmiendo. Generalmente no me despierto a las 5 de la mañana después de dormir a las 2 de la mañana, pero hicimos el esfuerzo para estar acá. Señor presidente, yo quisiera comenzar con una de sus mayores preocupaciones. Ese ejercicio que usted propuso a los colombianos y que ha sido tan esquivo no solo en su gobierno, sino en todos los gobiernos. ¿Quién no quiere una paz total? Y usted se comprometió con esa paz total a intentarlo. Y naturalmente no ha sido fácil. Son grupos que ya no tienen ideologías políticas, como las que en su época, cuando usted estaba en un grupo al margen de la ley, pues luchaban. Ya no hay ideales. Aquí lo único que hay es minería ilegal y narcotráfico por todas partes, lo cual hace imposible construir una ruta de paz total. ¿Se va con ese sinsabor, señor presidente? Usted tiene razón en que la violencia colombiana, la última fase, porque casi que desde que tenemos república tenemos violencia. Ahí en el momento en que Santander intentó matar Bolívar empezó nuestro problema. Y son decenas y decenas de guerras civiles por X y Y razón durante toda nuestra historia, lo cual hace que la sociedad colombiana tienda a dos hechos contradictorios: a hacer la guerra y matarse entre sí, y hacer la paz también, porque si usted lee esa historia, ambas cosas se suceden, incluida la guerra de los 1000 días, por poner un ejemplo. Termina en un acuerdo de paz aquí, en el voto nacional, en Bogotá. Iglesia hermosa que hay que salvar y rescatarla por eso, que es un símbolo de paz, y así sucesivamente durante todos estos tiempos hasta llegar a hoy. Pero esa violencia ha cambiado de fases, y si solo me vengo aquí a los últimos 75 años sin ir más atrás, pues son 3 claramente definidas. Una era la guerra entre liberales y conservadores. ¿Cómo se solucionaba una guerra así? Se solucionó. Entre ellos mismos se reunieron, generaron el Frente Nacional, no se volvieron a matar entre sí hasta la fecha.
Surgió una segunda fase muy ligada a la problemática mundial, socialismo versus capitalismo, liberación nacional versus colonia, etcétera. Eso también tuvo un final en 1993, le pongo esa fecha, sin que sea exacta. Y ha surgido esta fase que vivimos y que usted menciona, que está ligada exactamente a un crecimiento multinacional, global. Por eso más difícil es, no tiene causas estrictamente nacionales, que es la economía ilícita. Menciona usted dos, hay muchas más. Solo le pondría un ejemplo, el Internet oscuro, que al parecer tiene una sede en una de nuestras capitales. Son economías ilícitas diversas, pero las principales en Colombia tienen que ver con la cocaína, con el oro, e intentamos que no surja el fentanilo, aunque ya encontramos la primera ruta de un exalcalde de Cambio Radical en Guachené, que intentó hacer eso. Le fue mal y hoy está extraditado. Pero sería terrible para Colombia que entrara dentro de los circuitos de la economía mundial ilícita del fentanilo. Hoy no es tan mundial, hoy realmente ese problema está concentrado en Estados Unidos y Canadá, como lo fue la cocaína antes, y por tanto no hay que bajar la guardia. Pero en las dos grandes formas, oro ilícito y el oro legal en el mundo, ojo, y cocaína ilícita, que en general, excepto el estado de Oregón, es ilícito, tenemos nuestro gran problema de violencia actual. Por eso, de la tasa de homicidios que hoy tenemos, similar desde hace 10 años, 26, y que sale después del proceso de paz con la FARC, la última década, bajó sustancialmente con lo que había antes del proceso con las FARC. Era muchísimo altísima, y si se remonta usted al año 93, era de el orden de 90 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Hoy es 26, se mueve alrededor de esa cifra. Aún es muy alta en el mundo. Pero esta cifra de la última década, 26, está ligada en un 70% a sicariato. Y un 70% de los que mueren bajo el sicariato, es decir, la mitad de los homicidios en Colombia, es de personas que son asesinadas, pero tenían antecedentes penales, es decir, tiene que ver mucho con el cruce de cuentas y la guerra por la economía ilícita. Eso es lo que está matando más en Colombia. La mitad de nuestra tasa de homicidios tiene que ver con una guerra entre grupos, bandas, por el control de las economías ilícitas. Una economía ilícita no se resuelve a partir de contratos, cheques y instrumentos legales, sino a partir de las armas sobre la mesa. Es como se defiende eso. Y esas armas las usan. ¿Cómo salir de eso? Es la pregunta central. Estando en una fase en donde la política poco sirve, donde no se está pensando del lado de ellos en una estrategia de toma del poder, sino de control del territorio y de la población, donde está la economía ilícita. El mapa de Colombia aquí es clave para entenderlo, y donde no hay ninguna aspiración de tipo político, sino simplemente de codicias. Codicias que se vuelven multinacionales. Las mafias ya no son colombianas. Las grandes mafias, las que compran y venden el oro a nivel mundial o la cocaína a nivel mundial, son mayoritariamente extranjeras. Algunos colombianos allí que no son perseguidos y que no viven en Colombia. Sí. Esta es más o menos la estructura a la que nos enfrentamos. Pero presidente, cuando hablamos de paz, se va entonces con un sinsabor por lo que nos está explicando. No mucho, porque cuando hablamos de paz en Colombia no nos referimos a las mafias multinacionales. Esas hay que perseguirlas, y la verdad, hay poca voluntad en el mundo para capturar este tipo de mafiosos, porque sus capitales se mueven en los bancos internacionales, porque sus propiedades más ricas están localizadas en lo que yo llamo las ciudades del lujo en el mundo, porque aún la coordinación policial en el mundo es escasa. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en esa materia, 40 policías del mundo
se articulan con la policía colombiana y hemos aprendido por algo. Son 3.300 toneladas de cocaína capturadas en este gobierno en lugares diferentes del mundo, lo que es un aprendizaje de acción común. Usted acaba de mencionar una ahora, 3 toneladas. Las cantidades incautadas cada vez son más grandes. Siempre dicen, es porque hay más producción de cocaína. No. La cocaína empieza a tener un grave problema de exportación en Colombia y por eso están buscando otros países limítrofes como Ecuador, donde les es más fácil exportar la cocaína. Esa mafia internacional puede ser, digamos, a partir de la coordinación policial mundial, puede retroceder, pero hay que tener más decisión a escala mundial. Hay que investigar cuentas en bancos mundiales, hay que incautar bienes en ciudades de lujo. No estoy hablando de Bogotá, no estoy hablando de Medellín, estoy hablando de Dubái, estoy hablando de Miami, estoy hablando de Nueva York, estoy hablando de Londres, etcétera, de Madrid. Y aquí hay unos grandes vacíos. En la escala colombiana, que es lo que más nos interesa a nosotros, sin olvidar esta articulación global, nos interesa es que la juventud, la gente que está en estos territorios que llamamos de economías ilícitas, que ninguno es un gran narcotraficante, viven allí con el campesinado, con las condiciones que se desarrollan en ese territorio. Tenemos un campo de acción más amplio. Lo voy a poner en otras palabras. Puede que el narcotráfico siga sobreviviendo a escala mundial, pero podemos hacer que Colombia abandone la geografía del narcotráfico mundial. Uh-huh. Sí. Y ese es el objetivo que yo me he propuesto. Yo no creo en que se va a acabar el mercado de la cocaína o del oro o del fentanilo o de tantas materias nuevas que empiezan a salir de origen químico y que necesitan grandes aparatos industriales que Colombia hoy no tiene, se vaya a acabar de la noche a la mañana o por un golpe policial. Pero sí creo que Colombia se puede desnarcotizar y evitar los peligros que hemos tenido en 50 años ya de vida republicana alrededor de esta interacción entre narcotráfico cocainero y economía y política. Es decir, a escala nacional Colombia se puede desconectar de varios de los graves y grandes organizaciones de crimen organizado a nivel internacional. Y ahí veo una oportunidad y es lo que aquí se denominó como paz total.